Uno de los escritos más extraños, quizás, de Jorge Luis Borges, es La muralla y los libros de otras Inquisiciones en 1925. Y se trata de lo siguiente: frente a un hecho que conjuga dos operaciones de vastas proporciones, la construcción de la Gran Muralla China y la quema de todos los libros, operaciones estas que responden a un solo responsable, el emperador Xi Huangdi, Borges expresa su inquietud y dice también su satisfacción. Explicar o tratar de dilucidar tanto el origen de estas emociones como su consecuencia justifican este escrito. Actos que en cierta medida se contradicen, una construcción de vasta extensión y una destrucción, también esta de gran magnitud. Supone Borges, si bien, que es inexplicable que una cultura como la China, esencialmente tradicionalista, quiera borrar su pasado o destruirlo. Quizá lo que pretende el emperador es hacer del tiempo un atributo personal. Si recordamos a San Agustín, el tiempo es un atributo de Dios. Es decir, este emperador quiso que el tiempo comenzara con él. Quemar los libros implicaría destruir el pasado o la historia. Y la operación opuesta o complementaria, la gran construcción en el espacio. ¿Pensó acaso este emperador que al cerrar su reino la muerte no entraría? Una suerte de elixir de la inmortalidad. No es difícil aceptar, según Kant, que tanto tiempo como espacio, más que inherentes al hombre, constituyen su esencia. Estamos construidos en el espacio y en el tiempo. Me atrevo a sugerir que en realidad lo propio a nuestra naturaleza es el cambio y que éste necesita de los dos a priori kantianos para poder acceder a nuestro conocimiento. Quiero significar con esto que explicamos el cambio a través del movimiento y la velocidad, y esta a su vez la dividimos en espacio y tiempo. Sostengo que la única forma de decodificar la realidad como proceso continuo de cambio es dividir este hecho, me refiero al cambio nuevamente, en dos, tiempo y espacio. A partir de Einstein debe quedar claro que la velocidad, cambio, es el soporte tanto del espacio como del tiempo. ¿Cómo entender o aceptar, si no, que a la velocidad de la luz desaparezcan ambos? Volvemos irremediablemente a Aristóteles, quien dijera: el tiempo es la medida del cambio. Identificar ambos, tiempo y cambio, sería tan inútil o erróneo como identificar calor o temperatura con termómetro. Pero lo que le interesa a Borges en este escrito no es tanto el dilema metafísico, sino la valoración estética. Entiende que el origen de sus emociones frente a la disimilitud de estas operaciones, en gran escala, destruir y construir, está en el hecho estético. Su tesis es que la perplejidad que produce cualquier situación dependiente o no del hombre, si es que el acontecimiento en cuestión provoca la inminencia de una revelación que de alguna manera es trascendente para el hombre, pero a continuación se pierde, es en sí el hecho estético. No es difícil entender esta actitud como una justificación personal, más allá de su sentido de verdad. Si en Borges su creación deviene de ese hecho, su tesis está al menos por él justificada. Observemos, sin embargo, que es imposible separar la cuestión estética de la metafísica. Si bien en estos momentos de la historia, así parece. Nuestro momento actual en la historia separa lo que Kant denominó estética trascendental. Un comentario final. Si un hombre se detiene en la emoción producida por la inminencia de un conocimiento que supone trascendente, en la perplejidad, es un artista. Si sigue buscando causas o explicaciones, es un hombre de ciencias. Si sigue aún, es un pensador o un filósofo. Y si se contesta algo, es un místico o un delirante. En definitiva, este es el cuento de Jorge Luis Borges, que tiene que ver, evidentemente, con un sentido estético. Es decir, la perplejidad que en él produce
el hecho en sí de una destrucción en la construcción a gran escala es para él una situación inminente, una situación que provoca en él un sentido, digamos, de perplejidad, que también de alguna manera el artista, Jorge Luis Borges en este caso, lo transforma en un hecho estético. Es difícil catalogar un hecho estético desde el punto de vista de la belleza o de la fealdad, si bien lo estético es eso. Es decir, es el hombre buscar lo estético en algo, es buscar ese sentido de belleza, pero es un sentido de belleza trascendente, no es un sentido de belleza, por así decirlo, común, sino es algo más bien de naturaleza trascendente. Es por eso que Borges dice la inminencia de algo. Por ejemplo, uno se detiene ante un hermoso atardecer o ante un hermoso amanecer y de pronto hay algo que se mueve dentro y da la impresión como que frente a ese descubrimiento, frente a ese sentimiento, uno va a descubrir algo que es trascendente a la existencia misma y propia del hombre. Ese es el sentido del artista. El artista, de alguna forma extraña, intuye en la perplejidad una emoción que es pareja con un sentido estético. No busca o no prosigue luego, digamos, ahondando en las causas de eso, porque si lo hace, entonces, como acabo de leer, es un hombre de ciencias. El artista se detiene en la perplejidad, se detiene en la emoción. Un músico traslada sus emociones al pentagrama y a una melodía, a una frase musical, y esa traslación se detiene en la música como expresión artística, que es forma pura. Pero no hay más de eso. De pronto el hombre de ciencias toma una pieza musical y trata de entender qué es lo que puede representar esa pieza musical, esa obra musical, si de alguna manera tiene un valor artístico muy importante, un sentido estético muy fuerte, y ese sentido estético nos da un sentido de trascendencia. Lo que pasa es que esa trascendencia, en el caso de una música, en el caso de una pintura, en el caso de una escultura, ese sentimiento estético nos hace entrar de una forma extraña en un sentido trascendental con respecto a la existencia. Y ahí entonces aparece lo trascendental. Ahí aparece el sentido de la estética trascendental. Ahí aparece esa búsqueda del hombre o ese sentimiento del hombre frente a su perplejidad, frente al hecho artístico, frente a la expresión que tiene él con respecto a la música, con respecto a las letras, con respecto a la pintura, con respecto a la escultura. Si se siguen buscando causas más allá de lo tangible, de lo concreto, de lo fáctico, de lo material, quizás se entre dentro de un aspecto casi ontológico, metafísico, en el que es cada vez más difícil encontrar respuestas. Y como dije acá, si alguien encuentra respuestas a ese nivel, o es un místico o es un delirante. Es decir, no hay otra forma de entrar en ese tipo de conocimiento que para nosotros seres humanos es trascendental. Este breve escrito de Jorge Luis Borges, un poquito más de 2 carillas, da para pensar, da para digamos, obtener ciertas conclusiones, y fundamentalmente creo que lo más importante de este escrito es que nos lleva a nosotros a entablar una relación entre lo que es lo estético, lo trascendental, y de qué manera un hombre, una persona cualquiera, entra dentro de esa emoción, primero perplejidad, luego búsqueda de explicaciones, y por último, en lo posible, encontrar respuestas o explicaciones frente a esos interrogantes o preguntas. Un pequeño cuento, como la mayoría de los escritos de Jorge Luis Borges, pero realmente muy rico en sus consecuencias y en todo lo que nos hace pensar e intuir
imaginar, sospechar. Y bueno, esos son los escritos de Jorge Luis Borges.